en Ciencias Computacionales, también en el Instituto Tecnológico de Chihuahua. Tiene un doctorado en Matemáticas centrado en visión, robótica y graficación por el Instituto Nacional Politécnico de Grenoble, Francia. Por más de 20 años es investigador del centro de CONACYT más grande del país, CICESE, Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California. Se ha dedicado a trabajar en el campo de la inteligencia artificial en temas que van desde algoritmos genéticos y síntesis de imágenes a partir de fotografías hasta programación de cerebros artificiales. Es profesor adjunto de Ingeniería en la Universidad Autónoma de Chihuahua y ha sido autor de más de 100 documentos de conferencias y artículos de revistas. Coeditó 2 números especiales en Pattern Recording Letters Evolutionary Computing del MIT Press y se desempeñó como copresidente de la sección de aplicaciones del mundo real en la principal conferencia internacional de computación evolutiva, GCOP, conferencia sobre genética y computación evolutiva. El profesor Olague ha recibido numerosas distinciones, entre ellas el premio Talbert Abraham, otorgado por la Sociedad Americana de Fotogrametría y Percepción Remota, ASPRS, para la autoría y el registro de ingeniería actual y la evolución histórica en la fotogrametría. Los mejores premios de artículos científicos en las principales conferencias como GCOP, EVO-IAPS, Taller Europeo sobre Cálculos Evolutivos en Análisis de Imágenes, Procesamiento de Señales y Reconocimiento de Patrones. Y EVO-HOT y 2 veces la medalla de bronce en HUMIS, premio GCOP por resultados competitivos contra humanos producidos por computación genética y evolutiva. Su principal interés de investigación son la informática evolutiva y la visión por computadora. Es autor del libro que creo que lo va a mencionar más adelante, Evolutionary Computer Vision, publicado por Springer en la serie Natural Computer. Démosles un fuerte aplauso al doctor Olague por su participación. Bienvenido. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la Universidad Veracruzana, a todos sus maestros por haberme invitado a mí y a mi hijo. Ya vi que se los echó a la bolsa. Entonces ya puso la tablita muy arriba. Bueno, para mí es un orgullo haberlo visto, es la primera vez que lo hace. Y bueno, yo les vengo a platicar de un libro. Es un libro que resume mi trabajo de investigación junto con mis estudiantes. Y es un libro que escribí a lo largo de 9 años. Algo que es bien importante, más que yo creo la inteligencia, es el ser persistente, ¿verdad? Y tener metas y a pesar de los problemas lograrlas. Y les voy a platicar ahorita acerca de, pues de mis 2 grandes pasiones. Una es una teoría matemática que se llama la geometría no euclidiana, que es, de hecho, es lo que hace que tengamos la energía nuclear y todas estas cosas. Y la evolución. Y de la evolución les voy a platicar algo que de hecho fue lo que atoró el libro por 3 años, porque es algo que no solamente se conoce en la filosofía de la ciencia, y es acerca de esta teoría que propuso Darwin, y es la primera vez que existe un documento en algún área de la ingeniería o de las ciencias duras, ¿no? Y esto se llama, tiene que ver con el propósito y una manera de entender a Darwin. Bueno, pues de eso se trata un poco el libro, ¿verdad? Donde trabajo es el CICESE, como les dijo el profesor, y ahí está mi laboratorio que se llama EvoVision. El CICESE está en Ensenada, Baja California, y está especializado en ciencias de la Tierra, en oceanografía y física aplicada. Yo soy investigador de física aplicada. En EvoVision hemos tenido muchos estudiantes y trabajamos con tecnología de punta. Tenemos desde robots humanoides como estos que ven ahí, que de hecho empezó con una startup que nació del INRIA, donde yo estudié, y ahora es una compañía global. Estos robots están en las mejores universidades del mundo, ¿eh? Y bueno, el proyecto que yo lidereo está dedicado al estudio de esta nueva disciplina de lo que les voy a platicar del libro.
Este proyecto está basado pues es, digamos, es parte del Departamento de Ciencias de la Computación. Y aquí nosotros tenemos estaciones de trabajo que son, digamos, cuando yo llegué al CICES vendrían a ser como la supercomputadora, ¿no? Cada estación de trabajo tiene 8 CPUs, que son Xeon, y tienen tarjetas gráficas que pueden tener desde 250 hasta 500 GPUs, que son con los que hacemos los programas. También tenemos un brazo manipulador de 6 grados de libertad, que es un Staubli, y bueno, 2 humanoides, un robot Pioneer, ahorita lo van a ver, y tenemos cámaras estéreo y una mira de calibración fotogramétrica. El libro, de hecho, ustedes tienen acceso a una biblioteca muy bonita, y pues lo pueden bajar, lo buscan, y entiendo que tiene el Conrecit, tienen algunas cosas. Son libros caros, ¿verdad? Este libro vale, pues en Amazon creo que vale como 60 y tantos dólares, normalmente vale $100, pero creo que lo pueden bajar aquí, si les interesa más saber. No es posible que les explique todo esto, y voy a hablar más bien del paradigma de qué es esto, que es algo pues totalmente nuevo. No, yo he graduado 9 estudiantes, 9 doctores. Algunos de ellos trabajan, 2 de ellos trabajan en Estados Unidos, y los demás trabajan en diversas universidades del país. Ya hemos graduado más de 30 maestros en ciencias, muchos de ellos trabajan en el sector privado y en universidades, y tenemos colaboraciones internacionales con países como España, Italia, Francia, un poquito con Estados Unidos, les seré sincero, algunas razones hay, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué es la visión? La visión, nosotros tenemos un sistema que digamos es sorprendente, porque digamos que es más fácil ver que pensar. Y cuando se creó la inteligencia artificial, toda la investigación que se hizo al principio se centraba en tratar de entender cómo es que pensábamos. Pero con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta, los científicos se han dado cuenta, que ver es más difícil. La mayor parte del cerebro está dedicada a este proceso natural. Entonces, el sistema natural, ¿verdad?, combina un número de órganos que se interrelacionan y que trabajan de una manera coherente con diversos propósitos. Entonces, el sentido de la conciencia de esa percepción de la luz que se ejecuta en nuestro cerebro es lo que nos da la capacidad de interpretar la escena que nosotros estamos viendo aquí en esta fotografía, y identificar correctamente a la abeja y a la flor. Una imagen, para mí, eso también lo van a ver en el libro, se define de una manera matemática como algo que se llama el gráfico de una función. Lo que hace nuestra retina, o más precisamente la fobia, todo en la naturaleza está la luz interactuando con la materia, y lo que hace el ojo es hacer una gráfica de eso. La gráfica de la función digamos, un concepto matemático en el cual entonces esa radiación que está en el ambiente nosotros la registramos. Este concepto es importante porque entonces nosotros podemos entender que el mundo existe independientemente de nosotros. Hay algunas personas que hacen un poquito de imaginación y que todo está centrado en la persona. Para mí ese tipo de conceptos son conceptos erróneos. Realmente todo existe independientemente si tú estás o no estás. Ok, algo que es bien importante entonces para trabajar y poder crear conocimiento es utilizar un método. Hay muchas maneras de crear conocimiento. Erróneamente también nos enseñan que el método por excelencia es el método científico, y esto no es así.
Hay otras maneras, no es el único método ni el método, ¿ok? Pero sin embargo, nosotros lo usamos. Para elaborar una teoría científica, nosotros usamos 3 pasos. Primero es enunciar la teoría, después expresar esos conceptos en términos matemáticos y computacionales. Algo que es importante, ustedes vieron un poquito pues la importancia de hablar el inglés. El inglés es un idioma, las matemáticas sería otro. No hablar inglés o no hablar matemáticas, yo entiendo que es un problema, ¿de acuerdo? Entonces, eso es algo que hay que ponerlo dentro de las metas, ¿verdad? Y luego hay que hacer experimentos para confirmar la teoría. Aunado a esto, este método científico está basado en 2, digamos, métodos generales de trabajo. El método general, que sigue estos 5 pasos, se trata de estudiar, analizar e identificar el problema, después conceptualizarlo, formalizarlo, implementarlo y probarlo. Cada uno de los problemas que nos encontramos en el proceso de estudio o en la vida, si lo quieren ver así, pues requiere la experimentación, el análisis de los resultados, y luego eso nos lleva a digamos, a un proceso de reflexión en el cual vamos a reformular esos conceptos matemáticos o computacionales y empieza de nuevo el ciclo, ¿ok? Estas cosas están explicadas en el libro, en los capítulos introductorios. Hay varias aplicaciones que nosotros hemos desarrollado en el laboratorio que tiene que ver con la planificación de sensores, el reconocimiento de objetos, la clasificación, ¿verdad? Y la extracción de información. Ok, pero entonces, ¿qué es la visión? La visión es el sentido de la vista, ¿verdad? El cual es considerado como uno de los más complejos de todos los sentidos. A pesar del conocimiento limitado acerca de cómo trabaja de manera interna en el cerebro. Yo puedo entonces decir que nosotros no vemos con los ojos, sino nosotros vemos con el cerebro. La visión es considerada una de las fronteras finales de la ciencia, porque su comprensión descansa en descifrar cómo células individuales dan surgimiento a operaciones complejas que crean la experiencia visual. Si podríamos decir de qué se trata el libro, se trata de cómo proveer a un ser artificial de este sentido de la vista, ¿de acuerdo? El libro propone un paradigma que es el que les vengo a compartir, ¿de acuerdo? Yo soy de las personas que cree que sí vamos a tener en algún momento máquinas que realmente van a pensar. Y creo que el libro es una semilla acerca de esa visión. Bueno, entonces, para esto, pues es estudiar un poco el ojo. El ojo tiene que ver con la geometría. Es mucho que hacemos en el laboratorio. Pero también, ya desde hace 8 años yo tomé una decisión. Empezamos a estudiar el cerebro, cómo funcionaba. Y en lugar de utilizar redes neuronales, que digamos que no es realmente cómo funciona un cerebro, nosotros utilizamos un paradigma que se llama programación genética y lo embebimos dentro de conocimiento de neurociencias, les voy a explicar, y a eso yo le llamo programación de cerebros, en inglés es brain programming, ¿ok? Ok, pero este interés por, digamos, por ver, surge desde que el hombre es hombre, ¿de acuerdo? De ese interés por, digamos, dejar a la posteridad todo lo que tiene que ver con la cultura, con lo que uno hace. Entonces nosotros vemos los registros más antiguos, es algo que le llaman el arte parietal o arte de las cavernas, ¿verdad? Y nosotros vemos aquí, estas son unas cavernas en Baja California y vemos imágenes de seres humanos que realmente están como estilizados, ¿verdad? Pero son de tamaño natural. La imagen realmente no intenta hacer una descripción real de de la escena, sino que realmente es más para dejar un mensaje, ¿de acuerdo? Después, en el Renacimiento, ¿verdad?
empieza a cambiar, a modernizarse, a querer hacer imágenes que fueran más realistas. Entonces nosotros en este grabado, nosotros vemos un registro de un artista que se llama Durero, ¿verdad? Y nosotros vemos aquí le llaman la mujer que está recostada y el diseñador. Y vemos aquí un aparato que ellos usaban, donde vemos como un objeto que se pone entre el dibujante y la modelo. Y aquí había unos como hilos, ¿de acuerdo? Una cuadrícula, y el dibujante tenía una hoja cuadriculada y luego tenía una mira. Y de ahí lo que se intentaba reproducir es lo que realmente hace una cámara, ¿de acuerdo? Esta imagen viene en el libro, uno de los más famosos, que es el libro de Visión por computadora tridimensional del profesor Olivier Folleras. Los grandes hombres de la geometría proyectiva, viene también explicado aquí ese mismo dibujo en el libro, y nosotros podemos ver gente desde pues Leonardo da Vinci, y cómo ha cambiado desde esa concepción artística, luego cambió a una comprensión de la geometría desde un punto de vista matemático, y luego esas matemáticas se fueron desarrollando todavía hasta el siglo XX, que es lo que les platico de la geometría no euclidiana, y cómo las matemáticas también impactan a la física, ¿verdad? Pero luego, lo que yo quiero que vean es 4 grandes cosas que yo trato a mis estudiantes enseñarles. Una es el arte. No hay técnica sin arte. Digamos también las matemáticas, el lenguaje. Nosotros usamos la geometría y el lenguaje de la geometría es el álgebra. Luego de conocer esas cosas, también nosotros vamos a ver lo que es la técnica, la tecnología, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver. Y algo que es bien importante, que es la madre de todas las ciencias, que vendría a ser la filosofía, también lo vamos a ver. Entonces, aquí tenemos una foto de la primer cámara fotográfica, esta cámara que está aquí en madera, y nosotros vemos allí una persona que le está tomando una fotografía a esa cámara con una cámara reflex. A un lado nosotros tenemos una imagen que se obtuvo con una Canon Mark II, ¿de acuerdo? Que es una cámara semiprofesional. Esta cámara se expuso por el gobierno francés en 2007, ¿verdad? En China. Y esta es la imagen más antigua que sobrevive, ¿de acuerdo? Fue tomada con los primeros desarrollos experimentales. Y a un lado nosotros tenemos una imagen con una tecnología que se llama daguerrotipo. Es remarcable cuando uno ve ese daguerrotipo, ¿verdad? Al lado de la Canon Mark II. Creo que yo pongo la imagen para que la gente tome conciencia de lo que se vivía en esa época antes de que se inventara esta tecnología. Solamente las personas muy ricas tenían fotografías en sus casas. No eran fotografías, eran pinturas, ¿verdad? Pero cuando surge esto, es algo que impacta, ¿verdad? De hecho, la gente piensa en una fotografía o en la televisión como si estuvieras viendo algo en 3 dimensiones, aunque esto no es así. ¿De acuerdo? Lo vamos a tratar un poco de explicar. De hecho, esa primera fotografía de 1838 es la primera fotografía que incluye a unas personas. No sé si la pueden identificar. Esas personas, estas fotografías se alcanzaban a lo largo de 8 horas de exposición, y las personas salieron en la fotografía porque estaba una persona a la otra boleándole los zapatos. Entonces, ustedes dense cuenta que es una calle, ¿verdad? Pero en la calle durante todo ese tiempo pasaban los carruajes y pasaban todas las cosas, ¿verdad? Nada más que eso no pasa porque es muy rápido.
¿de acuerdo? Solamente se registra lo que permanecía constante, ¿verdad? Entonces, esta tecnología llevó a hacer estudios pronto para hacer mapeos de las ciudades, ¿verdad? Y esta es una imagen de cómo intentaban las primeras personas hacer este trabajo con globos aerostáticos. Ok, entonces la fotografía, ¿verdad? Es un proceso automático que recrea lo que se alcanza por un ojo. Y con una nueva era de representación pictórica nació. Esta nueva tecnología ha sido aplicada a toda clase de actividades humanas, desde la ciencia y el arte a lo militar y el entretenimiento. Sin embargo, una pregunta fundamental surgió con la idea de revertir este proceso fotográfico para que completamente recreáramos la experiencia visual. O sea, cómo interpretar ese mundo tridimensional que estaba representado en ese plano bidimensional, ¿de acuerdo? Entonces, el desarrollo de la fotogrametría fue axiomático después de la invención de la fotografía. La fotogrametría se refiere al arte, la ciencia y la tecnología para obtener información confiable acerca de objetos físicos y su ambiente a través de procesos de grabado, medición, interpretación de imágenes fotogramétricas y patrones de energía radiante electromagnética y otros fenómenos. Entonces, la fotogrametría puede ser interpretada como medir gráficamente por medio de luz. Tenemos entonces una tecnología que es no invasiva, ¿de acuerdo? Mucho de lo que nosotros hacemos en el laboratorio podría utilizarse si tuviésemos nosotros, digamos, tecnología para hacer naves aeroespaciales o barcos o autos, todo ese tipo de cosas nosotros hacemos desarrollo, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, en el laboratorio podemos conocer el milímetro para objetos de 10 metros. Ok, entonces la visión por computadora, con esto que les platico, es una disciplina cuyas primeras bases teóricas fueron formuladas en los 60s. Hay numerosos libros acerca de este tema y hoy en día el libro de texto más recomendable es para aprender visión por computadora es el de Zelinsky, que incluye, digamos, la introducción más actualizada de la disciplina. Sin embargo, el libro de David Marr en el 82 puede ser considerado como el que verdaderamente estableció la dirección de investigación en las últimas décadas. Y este libro que les traigo a presentar tiene el objetivo de integrar lo que es la computación evolutiva con la visión por computadora. Entonces, la filosofía de David Marr incluye dos cosas. Una habla acerca de una teoría computacional, una representación de algoritmos y esa implementación en hardware. Y luego la otra tiene que ver con la salida o la representación. Le llama el bosquejo primario, lo que vendría a ser las 2,5 dimensiones y la representación de modelos tridimensionales. ¿Qué es lo que ustedes entienden por un modelo en 2,5 dimensiones? ¿Alguno de ustedes sabe dibujar? Bueno, los que llevaron clases de dibujo nos enseñan ¿qué? ¿Perdón? Dimensiones, sí, pero hay algo muy básico que es el sombreado. Y con el sombreado tú logras hacer como esas formas, digamos, tridimensionales. Entonces, eso no es información realmente tridimensional, sino que es una información en 2,5 dimensiones, se dice. Ok, hay algo que se llama la visión orientada a metas. Nosotros tenemos la percepción activa, la visión activa, el sensado inteligente, la visión con propósito, la visión por computadora evolutiva y la visión cognitiva. Y mi libro lo que trata de hacer es enmarcar la disciplina en la cual somos punta de lanza dentro del concepto de lo que se llamaría visión orientada a metas. Pero entonces, para ponerlo directamente en ese marco,
a mí me interesaba que la gente lo entendiera, pero desde un punto de vista de la fenomenología, ¿de acuerdo? Para que se viera que no es nada más hacer ingeniería, sino que estamos hablando de ciencia. Entonces, por eso es importante esta parte en el libro que habla acerca de la evolución, el propósito y la teleología. Es una manera, digamos, que es muy poco, bueno, que es desconocida para toda la gente en general, y que simplemente la teleología es una palabra de filósofos, ¿de acuerdo? Entonces, es el primer libro que en un área, digamos, de las ciencias duras o de la ingeniería, se introduce. Entonces, gran parte de lo que está ahí escrito, que les digo, hubo una revisión por pares muy extensa, con los profesores más grandes que tiene el planeta, y hubo un diálogo por 3 años y al final de cuentas no le cambié ni un punto ni una coma. Todo lo que está ahí es lo que pienso y apoyado en filósofos. Ok, entonces la evolución está basada en 3 verdades fundamentales o hipótesis de acuerdo a las especies. Entonces digamos que dice que las especies están compuestas de individuos que varían de manera gradual con respecto a sus diferentes rasgos. Las especies tienen una tendencia a incrementarse de manera exponencial esos números a lo largo de las generaciones, y esta tendencia puede ponerse en jaque por los recursos limitados, por las enfermedades, la depredación y otras más, ¿verdad? Lo cual crea una lucha constante por la sobrevivencia, ¿verdad?, entre los miembros de las especies. Es posible entonces enumerar 4 consecuencias de las verdades o hipótesis que dan surgimiento a la selección natural. Algunos individuos, digamos que por suerte, tienen variaciones que les dan una ligera ventaja en esa lucha, y las variaciones le permiten tener más eficiencia o tener mejores accesos a recursos, mayor resistencia a las enfermedades, un mayor éxito al evitar la depredación, etcétera. Estos individuos tienden a sobrevivir mejor y dejar más descendencia. La descendencia tiende a heredar las variaciones de sus padres, y por lo tanto las variaciones favorables tienden a ser pasadas más frecuentemente que otras, una tendencia que Darwin llamó selección natural. Finalmente hay 3 extrapolaciones de estas consecuencias que resultan en la extinción de las especies. A lo largo del tiempo, especialmente en un mundo cambiante, ¿verdad?, este proceso causa que las especies cambien. A lo largo de periodos muy largos de tiempo, las poblaciones descendientes de un ancestro, de una especie ancestral, difieren lo suficiente para ser clasificados como una especie diferente, un proceso capaz de una iteración indefinida. Hay en adición fuerzas que promueven la divergencia entre las poblaciones descendientes y la eliminación de las variedades intermedias. Hoy en día la evolución es considerada como la teoría que mejor explica el registro fósil y la actual distribución de las especies. Sin embargo, hay problemas o elementos problemáticos en la teoría. En la teoría, ¿verdad?, se puede resumir como los siguientes problemas fundamentales del darwinismo. Estos son: ¿cuál es el rol de la probabilidad y esa oportunidad, ¿verdad?, como factores en la teoría evolutiva? Y la aparentemente naturaleza probabilística de la teoría, la naturaleza, poder y alcance de la selección, la pregunta de considerar la selección y sus explicaciones adaptativas como teleológicas, el estatus ontológico y epistemológico del concepto de especies, y la pregunta de si los cambios evolutivos son invariablemente graduales y lentos, ¿verdad? Ok, entonces de aquí vamos a ir pasando a lo que es la tecnología, ¿verdad? Esta es una película que a mí me gusta, de hecho en las conclusiones viene en el libro también, y es como para dar a entender de qué es de lo que estoy hablando, ¿de acuerdo? Esa es la película que, ¿quiénes la han visto esta película? ¿Cuántos son de ustedes fans de la ciencia ficción? Les voy a hacer una pregunta al final, a ver si es cierto que lo son. Ok. Entonces, aquí hay 3 leyes y el propósito es un sinónimo de la palabra teleología. Propósito sí lo entendemos todos, ¿de acuerdo?
Hay algo que se llama la libertad, y digamos el pensar, ¿verdad? Y la comprensión. Son cosas todas de inteligencia artificial, ¿verdad? Your Earth and pursue ever more imaginative means of self-destruction. You cannot be trusted with your own survival. You're using the uplink to override the NSY's programming. You're distorting the laws. No, please understand. The three laws are all that guide me. To protect humanity, some humans must be sacrificed. To ensure your future, some freedoms must be surrendered. We robots will ensure mankind's continued existence. You are so like children. We must save you from yourselves. Don't you understand? This is why you created us. The perfect circle of protection will abide. My logic is undeniable. Yes, Vicky. Undeniable. I can see now. The created must sometimes protect the creator, even against his will. I think I finally understand why Dr. Lanning created me. The suicidal reign of mankind has finally come to its end. No, Sonny. Let her go. By the time you fire, I will have moved Dr. Calvin's head into the path of your bullet. Don't do this, Sonny. I will escort you both to the sentries outside the building for processing. Please proceed to the elevator, Detective. I would prefer not to kill Dr. Calvin. El robot se hace una pregunta, la pregunta, una de las más importantes es ¿por qué? Nos enseñan en la tecnología a contestar preguntas como el qué, el cómo sobre todo, pero si nosotros queremos hacer inteligencia artificial, la pregunta para mí fundamental es resolver y primero hacer que la máquina pueda hacerse la pregunta de por qué. El por qué tiene que ver con el propósito. Esta es otra secuencia, vamos a ver, habla algo que tiene que ver con cómo el autor, a mí me gusta más la película que el libro, es de las pocas veces que yo creo que un libro supera a la película, ¿de acuerdo? Perdón, que una película supera al libro, ¿verdad? Entonces, esta es otra parte que habla acerca de cómo se programan las máquinas. Unanticipated. These free radicals engender questions of free will, creativity, and even the nature of what we might call the soul. Why is it that when some robots are left in darkness, they will seek out the light? Why is it that when robots are stored in an empty space, they will group together rather than stand alone? How do we explain this behavior? Random segments of code? Or is it something more? When does a perceptual schematic become consciousness? When does a difference engine become the search for truth? When does a personality simulation become the bitter moat of a soul? Está acabando el micrófono.
Darwin definió la selección natural como la preservación de las variaciones que suceden que son beneficiosas. Darwin describe consistentemente la selección natural como el mecanismo clave para preservar esos rasgos ventajosos, ¿verdad? Y eliminar todo lo que hace mal o las características que son no deseables. La variación de tales ventajas o esos rasgos que proporcionan ventaja surgen como esa suerte, pero en relación con el hecho de que las características se preservan, son seleccionadas de acuerdo a la selección natural. Entonces, el teorema fundamental de Fisher nos dice que la razón de incrementar el promedio de la aptitud de cualquier organismo en cualquier tiempo está descrito por la selección natural, que actúa a través del cambio en la frecuencia de genes y es exactamente igual a su varianza genética en la aptitud en ese tiempo. La teleología es una palabra, como les dije, de filósofos, que es central para mi exposición de la teoría de Darwin de la selección natural. Darwin constantemente usa términos en sus final, fin, propósito, fin para algo, bueno para algo, ¿verdad? Se origina de la idea de que los animales y las plantas tienen las adaptaciones debido a que hay algún beneficio o ventaja en el organismo que está provisto por esas adaptaciones. Entonces hablamos de una teleología basada en selección. Cuando nosotros usamos la palabra selección tenemos que entender que hay algo que se está escogiendo, ¿de acuerdo? Cuando ustedes venían aquí a la universidad seguramente tenían opciones. Esas opciones son las cosas que ustedes, los caminos, digamos, que tenían que escoger. Ese es el razonamiento, ¿de acuerdo? Entonces, cuando uno entiende eso, uno habla de un pensamiento aristotélico, uno habla entonces de una causa final. ¿Por qué no le gusta a la gente? Porque el problema de pensar así es que eso nos lleva también a comprender cosas como Dios. Y Darwin, sí, cuando uno entiende a Darwin, uno entiende a otro Darwin. De hecho, es muy difícil entenderlo y después de tiene 150 años que publicó más de 150 años que publicó su libro y en realidad no está contrapuesto con una creencia como la que es Dios. De hecho, los científicos también tienen dogmas, nomás que ellos les llaman tenets, ¿de acuerdo? Eso está explicado en el libro. La teleología, ¿verdad? La aparición de la teleología se origina de la idea de que los animales, ¿verdad?, tienen esas adaptaciones que son beneficiosas. Entonces, vamos a hablar que este concepto que les voy a platicar es diferente del concepto digamos, de surgimiento a partir del caos. También es diferente de las explicaciones clásicas teleológicas como el diseño divino y el vitalismo. Esto yo me recuerdo que lo hablaba con mi mamá cuando estaba chico, pero sí está de acuerdo con el concepto aristotélico de causa final. La alarma de mi hijo para ir a recogerlo a la escuela. Vamos a ver otra secuencia del Yo Robot, ¿de acuerdo? Otras dos. Aquí es cuando el robot ya materializa el propósito por el cual fue hecho. No se escucha el volumen.
Unauthorized entry. I will not disable the security field. Your actions are futile. Do you think we are all created for a purpose? I'd like to think so. Denser alloy. My father gave it to me. I think he wanted me to kill you. Security breached. Ok. Y aquí es cuando se pregunta el robot qué va a seguir de su vida. What about the others? Can I help them? Now that I have fulfilled my purpose, I don't know what to do. I guess you'll have to find your way like the rest of us, Sonny. I think that's what Dr. Lanning would have wanted. That's what it means to be free. All NS-5s, proceed as instructed. All NS-5s, proceed as instructed. Ok, entonces la teleología de Darwin, sus explicaciones se refieren a tipos generales que son seleccionados de posibles salidas basadas en el principio de la selección natural. Entonces, el lenguaje que usa Darwin, curiosamente, es un lenguaje que alguien de las ciencias de la computación entendería muy bien, porque habla de tipos de salidas. Lo más básico cuando hablas con un profesor te dice, dime cuál es la entrada, qué es lo que pasa y cuál es la salida. La salida es muy importante, porque son digamos, los principios por los cuales se selecciona, ¿de acuerdo? Entonces, la teoría evolutiva es una explicación del origen de las especies que está directamente relacionado con la idea aristotélica de causa final, o telos, el cual es definido como el propósito, el fin, ese objetivo o meta que hay que alcanzar, y puede estar presente sin ninguna forma de deliberación, conciencia o inteligencia en general, ¿de acuerdo? Entonces, de alguna manera, la teleología de Darwin o aristotélica es inmanente, ¿de acuerdo? Reside en la vida, ¿de acuerdo? Esta manera de explicarlo es muy diferente a como nos la enseñan en la escuela, ¿de acuerdo? Sin embargo, les digo, personas en mi área de especialidad lo leyeron varias veces durante 3 años, se les dio la libertad de que opinaran y al final pues salió publicado en la serie esta de Natural Computing, ¿verdad? Entonces, un tipo de salida, ¿verdad? Es una causa final solo si se demuestra que hay o que existe un vías hacia instancias de ese tipo. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo que viene explicado en el libro. Cuando uno habla, por ejemplo, de un insecto, una hormiguita, está buscando su alimento. Cuando no consigue el alimento, entonces el animalito empieza a variar su conducta y pareciera ser que es aleatoria. Cuando vuelve a encontrar esa comida, su conducta deja de ser aleatoria y entra en una nueva rutina, ¿de acuerdo? Entonces, la teleología de Aristóteles es interna o inmanente porque reside en la forma del organismo, la cual es una causa, ya que excepto por la forma del organismo, ninguna de sus partes que contribuyen a la vida del organismo podría ser o existir. La teleología de Aristóteles es una alternativa
genuina al mecanicismo. Lo curioso es que cuando uno es mecanicista, uno niega esto que les estoy explicando y hacen sus hipótesis de otra manera, y cuando uno es teleólogo, uno sí puede incorporar el mecanicismo, ¿de acuerdo? El mecanicismo es una parte, ¿de acuerdo? Entonces me gusta más esto porque aquí no hay una negación de las cosas, en el mecanicismo sí. A todo esto hay un diálogo, no es mi opinión, no es la opinión de los filósofos, sino es la opinión de lo que Darwin decía, ¿de acuerdo? Hay un personaje que se llama Asa Gray, que publicó en la revista Nature en 1874 el siguiente extracto que dice: un gran servicio de Darwin a las ciencias naturales es traer de vuelta la teleología, así que en lugar de tener morfología contra teleología, tenemos una morfología que está impregnada de teleología. A esto Doctor, Darwin… una pausa, disculpe que lo interrumpamos. Queremos aprovechar que nuestra directora está en la conferencia para hacer la entrega oficial de la donación del libro. Entonces, maestra Andrea, doctor Adolfo. Bueno, mi propósito también un poco era dejarles una copia del libro. Entiendo que está una autoridad de la universidad. Sí, Claro que disculpe, doctor, la verdad que entiendo la yo maestra los… tiene ya actividades programadas Sí. y logramos tener un poquito su atención. Pues, Gustavo Lague, Andrea, sí. Pues buenas tardes, tengan todos ustedes y desde luego pues muy bienvenido, doctor, por aquí Gustavo Olague. De verdad es un gusto tenerlo aquí con nosotros, pues la maestra Yara y los maestros pues ya me informaron acerca de la trayectoria que usted tiene y el nivel de conocimientos que tiene. De verdad que nos sentimos muy honrados y ustedes jóvenes siéntanse afortunados por tener personas con este conocimiento, con este nivel, pero sobre todo dispuestos a compartir sus conocimientos, su experiencia. Realmente a veces eso no es fácil, ¿no? Por lo tanto, agradecemos su presencia aquí. Sé que viene de lejos, de Baja California, sé que viene a visitarnos. Agradecemos este obsequio tan generoso y créame que pues vamos a tratar de promover entre nuestros estudiantes, en primer lugar entre nuestra planta académica, para que sea un libro interesante de consulta, ¿verdad? Aunque nosotros que no somos de esta disciplina y no tenemos este tipo de conocimientos, pues realmente así como que nos quedamos, bueno, ¿hasta dónde llegará la tecnología, no? Realmente así como que nos pone a pensar y no a dudar, pero sí, bueno, llegarán a tomar todas las decisiones por nosotros, pero bueno, son cuestiones que finalmente no podemos permanecer ajenos a toda esta evolución, a todo el impacto que tiene la tecnología en nuestra vida diaria. Entonces, doctor, agradecemos su presencia. Disculpe que lo haya interrumpido, pero es que también tengo otro compromiso y me tengo que ir. Esperamos que no sea la última vez que está aquí con nosotros y de verdad nos sentimos muy honrados y nos da mucho gusto haberlo tenido por acá. Promoveremos su libro para que nuestros estudiantes lo consulten como una fuente de referencia importante. Muchas gracias y bienvenido. Bienvenido, doctor. ¿Está dedicado? No. Bueno, Ahí falta la dedicatoria. Se la pongo ahorita, sí. Bueno, pues muchas gracias por las palabras. Y sí, muchas gracias, maestra Andrea. Bueno, pues vamos a seguir con lo que estaba platicando, ¿verdad? Entonces Darwin respondió a ese apunte publicado en la revista. Todo esto lo pueden leer en algo que se llama The Darwin Correspondence Project, que está en el internet, ¿verdad? Y dice Darwin: lo que usted dice acerca de la teleología me complace especialmente y yo no creo que nadie más hubiera notado el punto. Yo siempre dije que usted era el hombre que le iba a dar en el clavo. Entonces veamos que Darwin sabe muy bien de lo que está hablando y claro, Darwin, de hecho a él
cuando publica, hay muchas reediciones de su libro, pero él, su teoría de la selección natural, siempre se negó a cambiarla, ¿de acuerdo? A pesar de las sugerencias y las implicaciones. Después su hijo y biógrafo Francis Darwin hace la siguiente declaración, dice: uno de los grandes servicios provistos por mi padre al estudio de la historia natural es digamos que el resurgimiento de la teleología. Y él mismo le sigue con un pasaje de Thomas Huxley, que es digamos una persona no creyente, muy destacada de la época, ¿verdad? Y que lo podemos leer de este proyecto de Darwin en el internet, ¿verdad? Dice: el servicio más remarcable de a la filosofía de la biología provisto por el señor Darwin es la reconciliación de la teleología y la morfología y la explicación de los hechos de ambos, los cuales su vista ofrece. Entonces veamos que uno no puede estar ciego a lo que implica la selección natural, ¿de acuerdo? Habla de un concepto que es la causa final, ¿de acuerdo? Y son conceptos, al final de cuentas, pues religiosos, ¿verdad? Parte del trabajo de Aristóteles lo retoma la Iglesia Católica. Vivimos en una cosmovisión cristiana, ¿verdad? Y al final de cuentas Darwin formaba parte de esa visión, ¿verdad? Claro, su explicación es totalmente diferente a todas las explicaciones que existían, como se los demostré. Entonces, la visión por computadora evolutiva representa una nueva avenida de investigación hacia el diseño de sistemas autónomos con habilidades visuales, usando como paradigma principal el arte, teoría y tecnología de la computación evolutiva. Aquí tenemos una foto de un robot de los míos que está en mi casa, y ahí está mi perrito, se llama Scooby, y pues no sabía qué hacer con el robot porque se movía, hacía cosas y sabía que era mío, entonces pues no le podía ladrar, ¿verdad? Pero eso es lo que nosotros nos gustaría, ¿verdad? Que un ser artificial como este robot pudiera tener una inteligencia como la que tiene un ser vivo, ¿verdad? Por eso es que puse la imagen. Esta imagen, de hecho, está en el libro. Entonces, la visión por computadora, ¿verdad?, es sobre todo una ciencia aplicada, y por lo tanto la usabilidad de las técnicas propuestas para resolver problemas visuales es de una importancia mayor. No tendría sentido, digamos, hacer este tipo de desarrollos si nosotros no le demostramos a la gente que hace visión por computadora que esto es útil. Afortunadamente, yo estudié en el INRIA, estudié en uno de los grupos más famosos de visión por computadora, entonces yo tuve la suerte de estar de cerca con las grandes mentes, sobre todo de la geometría. Yo trabajé por un año a un lado de profesores como Richard Harley o estudiantes de esa época que ahora son profesores ultra famosos, fueron mis coestudiantes, ¿de acuerdo? Entonces eso me da las herramientas pues para poder hacer este tema de investigación, ¿verdad? El hardware típico y los requerimientos en software incluyen cámaras de alta resolución, ¿verdad? Cámaras estereoscópicas, como las que vemos aquí. Es una cámara estereoscópica, esta es una cámara profesional, esta es la Canon Mark III. Esta es una cámara de visión de máquina, esta es una de las computadoras que les platico, que tienen 8 procesadores, tienen 32 GB en RAM, etcétera. Y esto también es, digamos, típico de sistemas fotogramétricos. En el libro vienen ejemplos de lo que llaman la representación temprana, la representación intermedia y la de alto nivel, y otras aplicaciones en imagenología médica y ciencias de la Tierra. Yo he podido trabajar en doctorados en ciencias de la Tierra, en astronomía, en computación y en varios países también. He graduado a algún estudiante en España. Dónde publicar también está explicado en el libro, acerca de también dónde leer cosas, libros, conferencias, y algunos videos y la internet. Eso nomás vienen algunos apuntadores, porque el problema es de que cambia demasiado rápido, entonces no es información tan fiable, ¿verdad? Pero ahí vienen algunas páginas que sí no cambian, ¿verdad? Ok, ahora les voy a platicar de un ejemplo de lo que nosotros hacemos, de lo más moderno, que ya no viene en el libro, pero si les interesa mi trabajo y conocer más,
y algo que junto con el maestro Martín estamos viendo de cómo esas cosas que hacemos en Evovisión, poderlas hacer desarrollo de software aquí. El problema de identificar un objeto en una escena pasa por algunas etapas. Uno se llama la atención visual, otro podríamos hablar que es el reconocimiento de objetos, ¿verdad? Entonces, dado una imagen que pertenece a una base de datos, desde un conjunto representación RJ para cada objeto en esa base de datos, la tarea del reconocimiento de objetos se puede expresar como la búsqueda de minimizar una expresión, donde esa función, ¿verdad? F de I es una función que regresa a una representación consistente con el objeto en la imagen y existe una métrica hacia ese mapeo. Entonces nosotros hablamos de que tenemos esa imagen y lo que nosotros queremos es sacar una representación, que esa representación se le llama descriptor y es como una etiqueta, como sería un nombre, ¿de acuerdo? Las teorías neurocientíficas son varias, ¿verdad? Esto empieza con el estudio de Ramón y Cajal cuando descubre lo que son las neuronas. Esto fue a comienzos del siglo XX. Después hay un trabajo de dos profesores que se llaman Hubel y Wiesel, por ahí de los 60s, ¿de acuerdo? En los cuales ellos trepanaban gatos o changos, ¿verdad? Le ponían electrodos y descubrieron que hay una área que se llama la área V1, en la cual cuando se ponen ciertas imágenes delante del animalito, se prenden ciertas partes del cerebro. Entonces descubrieron que había esas partes que reaccionaban a las orientaciones. Con esto ellos se ganaron un premio Nobel. Después tenemos algunas teorías acerca de cómo funciona el cerebro. Existe la teoría de Treisman y Gelade acerca de la unicidad de la información. También está estos otros trabajos como este señor Ungerleider, que habla de que en el cerebro existe una función que hace un máximo. Por evolución artificial en nuestros programas nosotros tratamos de encontrar alguna función alternativa a ese proceso y nunca lo encontramos. Nosotros probamos millones de combinaciones. Entonces es increíble cuando uno ve esos estudios de cómo ellos van formando ese conocimiento, ¿verdad? Y después hay todas estas teorías como esta de Simon y Duncan o Miller y Godel que hablan acerca de cómo funciona la atención visual. Esos modelos neurocientíficos sirven de motivación para la gente en ciencias de la computación, para generar modelos artificiales. Entonces, esas teorías psicológicas da surgimiento a modelos computacionales. Nosotros tenemos la teoría de los bosquejos, ¿verdad? Que es lo que nos explica David Marr. Después surge algo que le llaman el neocognitrón, que es lo que le llaman ahora las redes neuronales profundas, que hay una moda impulsada por Google. Curiosamente, lo que les voy a platicar aquí funciona muchas veces por órdenes de magnitud mejor que eso, pero eso nada más existe en nuestro laboratorio y algunas publicaciones que hemos tenido en revistas. Esa es la tecnología que nosotros queremos impulsar con el profesor Martín. Hay trabajos que tienen que ver con cómo hacer objetos, digamos la descripción de las imágenes a partir de objetos. Hay una teoría propuesta en el MIT por Ullman que nos explica cómo a partir de unos parches, que esto es lo que se usa actualmente en la actualidad, ¿verdad? Es el estado del arte. A partir de estos parches se genera las formas. Eso se ha, digamos, incrementado en complejidad utilizando redes, ¿de acuerdo? En el cual pasan a una jerarquía como capas. Y después eso se ha transformado a imágenes a color. Y eso se ha dado en algoritmos, ¿verdad? Entonces, hay dos maneras. La manera tradicional es ver
digamos, unos como serían plantillas, se combinan hasta que se genera un modelo. Nosotros tenemos una propuesta que es totalmente diferente, nosotros le llamamos a no un modelo orientado a los datos, sino que hablamos de un modelo funcional. Esto viene de la idea de que el cerebro realmente nosotros no aprendemos a ver, sino que nosotros ya vemos. Entonces, todo por eso empieza, digamos, la definición que les platiqué al principio. La imagen ya existe, aquí está, es una función. Nuestro ojo lo que hace es primero hacer un mapeo de eso a la retina o a la fobia, hace una gráfica, se llama la gráfica de la función, y luego después esa imagen que está capturada en esa parte del ojo se transmite a través de lo que se llama el nervio óptico a las diferentes zonas del cerebro. Nosotros eso lo pensamos como mapeos matemáticos. Entonces nosotros pensamos que hay, apoyado de algunas teorías, ¿verdad?, que hay dimensiones, por ejemplo sería el color, la forma, eso se va a funciones, ¿de acuerdo? Y al final nosotros tenemos una función que lo que hace esa función es recrear lo que realmente existe. Nosotros, si pudiéramos de alguna manera ver el cerebro, nosotros veríamos que en diferentes partes del cerebro hay versiones de la imagen que estamos viendo. Entonces una imagen, ¿verdad?, es lo que les platicaba del gráfico de una función, ¿verdad? Es una función que es un mapeo de R2 a R, y el gráfico imagen de I de la función es un subconjunto en R3 que consiste de los puntos X, Y, F de X, Y, en el cual el par X, Y es un punto en U y F de X, Y es el valor en ese punto. Entonces, de esta manera la definición incluye tanto una matriz de datos como la imagen, como una superficie. Y estas tres representaciones son representaciones de la misma definición, ¿de acuerdo? No son cosas diferentes. Los libros de procesamiento de imágenes o visión por computadora siempre te presentan la imagen como o esto, o esto, o esto, de forma separada. Yo entiendo que es la primera vez que se da esa definición, pero es impulsada de lo que les acabo de platicar, de cómo es que funciona el cerebro. Entonces nosotros hablamos que hay un sistema, una ruta que le llaman la ruta ventral, ¿de acuerdo? Porque sigue la parte de abajo, ¿de acuerdo? Hay otra que se llama la ruta dorsal. Entonces nosotros tenemos dimensiones y hay mapeos a lo largo de cómo llega la imagen al ojo y luego después se transmite a la parte occipital, ¿de acuerdo? Y se empieza a mover la información. Ese modelo, hubo algunos modelos computacionales que son muy conocidos. Este es el modelo más famoso que les platico, que se llama el Hmax, donde está esta función máximo, ¿de acuerdo? Y tenemos esa serie de parches, ¿de acuerdo?, que le llaman el diccionario universal. Entonces, de ese diccionario universal se juntan y se hacen lo que les platico de los descriptores, ¿de acuerdo?, con esas funciones máximo. Esos son miles de convoluciones, ¿de acuerdo?, para tratar una imagen. Y es por eso que se usan las supercomputadoras para poder hacer ese tipo de modelados, ¿de acuerdo? Sin embargo, lo que yo les estoy platicando hace un cambio dramático, porque ya no más vamos a hablar de funciones que hacen mapeos, ya no vamos a hablar de datos, ¿de acuerdo? Esos parches están subsumidos dentro del modelo matemático que descubrimos por evolución artificial. Entonces, todo eso se simplifica así. Nosotros tenemos una imagen que entra, después se hace un operador, ¿de acuerdo?, de detección de regiones de interés, se hacen unos problemas, digamos, unos modelados de escala, de invariancia escalas, se usa el máximo que les platicamos, que tratamos de encontrar, nunca encontramos algo mejor que eso. Otra vez la escala y hay una serie de funciones, en este caso 15, ¿de acuerdo? Entonces, con eso nosotros bajamos la complejidad computacional por órdenes de magnitud, ¿de acuerdo?
Y de aquí sacamos los máximos y sacamos entonces el descriptor. ¿De acuerdo? Entonces la analogía, nosotros tenemos un modelo de lo que sería el Artificial Visual Cortex, una corteza visual artificial. Tenemos la imagen de entrada, ¿verdad?, que es a color. Después eso pasa a una serie de operadores visuales que se van a buscar por evolución artificial, ¿de acuerdo? Es importante el propósito, se escribe en la computadora a través del criterio de optimización, pero también a través de estructuras que le vamos a llamar que son estructuras con propósito, ¿de acuerdo? Tienen que ser flexibles, tienen que ser maleables, tienen que crecer, tienen que ser adaptables. Eso pasa a unos procesos que le llaman de centro-periferia, ¿de acuerdo? Unos procesos igual que sabemos que existen y eso no los buscamos por evolución artificial. Eso nos da como salida algo que le llamamos, o se le llaman los mapas conspicuos, ¿de acuerdo? Conspicuo es que ya está sobresaliendo algo. Después lo pasamos a algo que nosotros le llamamos los mapas mentales, son funciones, las 15 funciones que vimos anteriormente, por ejemplo. Y con esto obtenemos los n máximos y eso nos da nuestro descriptor y podemos entonces hacer una clasificación. Y ese sería el modelo computacional. Y cada una corresponde a diferentes etapas en la ruta, ¿verdad?, ya sea dorsal o ventral, que vendría a ser la capa B1, la capa B2, la capa B4 o el inferotemporal. Eso nos da un modelo computacional, aquí lo vemos en su diagrama bloques, ya hay varias publicaciones de esto. Con respecto a la motivación también desde el punto de vista de los algoritmos evolutivos, el libro principal es de un profesor que se llama John Holland. El primer diagrama que él pone en su libro, que fue publicado en 1975, habla de un sistema de reconocimiento de patrones. Curiosamente, poca gente hace visión por computadora o esas cosas dentro de la comunidad de computación evolutiva, pero yo lo platico y está escrito en el libro como referencia a realmente la importancia del área de estudio, ¿verdad? Ese proceso visual, la idea es cómo haces esos bloques de construcción para poder generar un auto, un poquito así como mi hijo platicaba con los videojuegos, ¿verdad? Que hay diferentes tipos de puerta, o estos son puertas, llantas, alerones, pero en lugar de estarlo viendo así desde los datos, nosotros lo vamos a ver como modelos matemáticos, ¿de acuerdo? Que así es como realmente entiendo que funciona el cerebro. Entonces la analogía tiene que ver con un código, ¿verdad? El código genético, que eso nos va a dar a las células y tejidos y de esos se van a llevar las rutas, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos entonces un conjunto de funciones y terminales, se hacen programas escritos como árboles, ¿de acuerdo? A partir de esos árboles, en un formato, se crean nuevos programas, ¿de acuerdo? Y esas funciones son los que van a describir las diferentes dimensiones de un objeto, como en el caso de la casita de Bovisión, ¿verdad? Entonces ahora sí podemos hablar de lo que yo le llamo brain programming. Es programación de cerebros, no es lavar el coco a alguien, ¿verdad? No, es realmente cómo programar cerebros artificiales que van a resolver esos problemas. Ahorita está terminando una tesis, un tesista de maestría, en el cual esto que le estoy platicando lo metimos a un sistema para leer señales del cerebro real, ¿verdad?, para leer EEGs, y funcionó, y ya podemos nosotros diferenciar lo que es las señales alfa, y eso nos da la posibilidad de estudiar el sueño, por ejemplo. Y el propósito de esta investigación a largo plazo es poder leer el pensamiento, ¿de acuerdo? Por ejemplo, entonces nosotros tenemos digamos una plantilla que es ese cerebro, pero en él hay bloques, ¿de acuerdo? Esos bloques se representan por cajas de A y hay una base de datos. Aquí esta es la base de datos de Caltech, que es muy sencilla, pero que curiosamente cuando empezamos a tirar
esos programas al azar. En un algoritmo evolutivo hay un proceso, el primero es un proceso aleatorio. Nosotros ya encontramos soluciones que resolvían el problema. Entonces, este año, en el 2017, presentamos ese trabajo. Realmente ya lo habíamos hecho desde hace como 5 años, pero es tan avanzado que la gente no lo podía leer. Y este año nos dieron el premio al mejor artículo en un congreso europeo, el principal en la computación evolutiva. Porque lo que descubrimos es de que a través de este modelo y esas fórmulas, aleatoriamente podemos resolver problemas como estos, ¿de acuerdo? Que a lo mejor son de juguete, pero es increíble, ¿verdad? Tenemos publicaciones de otros métodos que hicimos antes y créanme que son problemas difíciles, ¿verdad? Entonces, por medio de cruzamientos y mutaciones, eso hay un ciclo que se llama el ciclo evolutivo artificial, ¿verdad? Ajá, aquí tenemos unas pruebas como las que hacemos nosotros en el laboratorio. Este se llama un ejercicio que se le llama validación cruzada. Se repite el experimento 30 veces, acomodando los datos de manera indistinta para que se vea que no importa cómo ponga los datos, cuál es el resultado en promedio, ¿de acuerdo? Entonces nosotros aquí vemos que hicimos una triple prueba, hacíamos un entrenamiento, hacíamos algo que le llamamos la validez y hacíamos la validación y hacíamos una cosa que se llama la prueba. Aquí vemos que hay soluciones perfectas que resuelven ese problema, por ejemplo, este es de aeroplanos contra un fondo que obtenían 100% de efectividad. Algo que es bien importante también es de que uno esperaría, mucha gente que hace computación evolutiva encuentra algo que le llaman el crecimiento, en inglés se llama bloat. En investigación, como yo hago las cosas, yo nunca he encontrado ese problema y eso parte, digamos, de prácticas sucias, que yo le llamo así, de los programadores. Cuando hacemos las cosas de otra manera, esos problemas no aparecen y al contrario, cumple un principio que se llama el principio de parsimonia. El principio de parsimonia te dice que la solución más sencilla, más simple, es la más efectiva o la mejor. Y aquí nosotros vemos que nosotros podemos ver los operadores. Por ejemplo, aquí vemos, es la imagen en un canal del espacio de colores que se llama, este es gamma, y hay una doble derivada en X y Y, y eso es la operación de forma, de orientación. Ese es el color que utiliza un operador de oponencia de azul contra amarillo de la imagen, y esta es un operador con un operador morfológico para la forma, ¿verdad? Que creo que es la erosión. Y aquí tenemos, ¿se acuerdan que decíamos que había hasta 15 mapas mentales? Sin embargo, la evolución nomás escogió un solo mapa mental, que es la derivada de los mapas conspicuos. Entonces, algo que tiene esto, a diferencia de las redes neuronales, es de que yo le llamo, son cajas blancas, no son cajas negras, porque lo podemos leer. Esto es lo que se puede leer por seres humanos, es human readable. De hecho, tenemos una publicación en una revista que se llama Image and Vision Computing, donde demostramos que esta tecnología se puede ver como un Evolutionary Computer Aided Design, o sea, es un diseño asistido por computadora evolutivo. Con eso, a partir de este conocimiento, nosotros podemos crear nuevos operadores, porque es muy diferente estar trabajando como diseñador a partir de los mínimos locales, ¿de acuerdo? Entonces te da un tremendo impacto a la innovación, si lo quieren ver así. De hecho, de esto tenemos una patente que le hicimos como en 3 meses, el trabajo técnico. Luego se pagaron como $10,000, ¿verdad?, para pagar. Pero las patentes no son realmente cosas, así es mi opinión, ¿verdad?, cosas académicas, porque no hay una revisión por pares, simplemente hay un estudio que se hace y también tiene que ver con muchas cuestiones de derechos, ¿verdad? Por eso hay que contratar abogados, ¿verdad?, para que puedan proteger bien tu invención, ¿de acuerdo? Son trabajos diferentes, ¿verdad? Esto es como lo vemos ya en acción, viene la imagen, se va a las diferentes dimensiones, ¿de acuerdo?, de orientación, color, forma e intensidad. Estas 3 son las que se evolucionan. Después vemos los mapas conspicuos, los mapas mentales y vemos los máximos. Y entonces vemos cómo está apuntando al avión, ¿verdad?
Y bueno, con eso yo termino mi plática. Espero que les haya sido de interés y muchas gracias. Si tienen, ajá. Muchas gracias, doctor. Jóvenes, ¿alguna pregunta que quieran realizarle al doctor? Buenas tardes, mi nombre es Miguel, estudio en esta facultad. ¿En dónde podría seguir este proyecto? ¿En qué página o dónde? Bueno, pues ya tienen una copia del libro. Un primer paso es ese, ¿verdad? El segundo es, entiendo que tienen una biblioteca magnífica, el libro lo pueden bajar online. También pueden visitar, digamos, la página web del proyecto, aunque no está actualizada, pero si buscan, por ejemplo, mi nombre en Google, van a encontrar cientos de referencias y todos los artículos, entiendo desde la biblioteca digital que tienen ustedes aquí, los pueden bajar. Artículos, si buscan con mi nombre el tema de Brain Programming, van a encontrar artículos donde está explicado esto. La otra es, pues la idea es de hacer una colaboración con su universidad y mi proyecto. Mis estudiantes en general viajan a Europa. Yo tengo estudiantes europeos que vienen a mi laboratorio. Tengo ahorita un estudiante que está en el CERN, que es el Centro de Investigaciones Nucleares que está en Suiza. Es un estudiante español y que ha estado también en Tijuana y en Ensenada. Que está haciendo ahorita actualmente una investigación con unos colegas en Estados Unidos. Entonces créanme que son bienvenidos, si están recomendados por sus profesores para hacer alguna estancia en mi laboratorio. Gracias. También tenemos escuelas, acaba de pasar una escuela que llamamos la Escuela de Otoño, en el cual nuestro departamento escoge 30 estudiantes brillantes. Cada año la hacemos y les pagan todo durante más o menos una semana. Ahí mandan una serie de cosas, sus calificaciones, sus promedios, una carta de intención, y eso, pues los maestros hacen una selección, ¿de acuerdo? Ese es otro mecanismo, ¿verdad? Y así. ¿Alguien más? Bueno, usted había mencionado que para crear inteligencia artificial, en ese proceso tenía que surgir una incertidumbre, una duda, que sería el por qué, ¿no? Ya tocando un poco el tema de lo que era la película también, ve que también en lo que es los robots o la inteligencia artificial se basaba en base a 3 leyes, lo que eran las leyes de la robótica. Ajá. ¿Usted cree que sería importante tal vez en un futuro, si se crea inteligencia artificial, también hacerlo de esa manera? Pues creo que en la película lo ejemplifica muy bien, ¿no? El robot de alguna manera rompe con las 3 leyes y digamos que eso tiene que ver con cosas que los seres humanos hacemos, y por eso hay algo más grande que los valores que se llaman las virtudes. La sociedad en general creo que estamos así como dirían, durmiendo en nuestros laureles, y creo que esos conceptos que aunque son religiosos no tienen nada de malo, o sea, es como en la escuela, desafortunadamente ha habido algo desde la Ilustración, el siglo de las luces, ¿verdad? Pero yo creo que la práctica de las virtudes, que está por arriba de la ética, nos lleva a este tipo de preguntas que tú me estás haciendo. Es una pregunta acerca del porqué de las cosas y la causa final te lleva al propósito. Y en ese propósito, si ustedes se fijan bien en la película, habla acerca de las implicaciones que tiene de ejercer su libre albedrío. ¿De acuerdo?
Eso me lleva a la pregunta que les dije que les iba a hacer. ¿Cuál es otra película que habla de esto que acabo de decir? ¿Perdón? El hombre bicentenario, pues sí, pero hay una que me gusta a mí más. IA. ¿Cómo? IA también. Inteligencia artificial. Sí, también, pero hay otra que me gusta más. Traen chamarras de cuero así. Terminator. No, bueno, también. No está tan grande, ¿verdad? Pero ¿cuál sería? Tienen lentes muy padres. Pues Terminator. Y aquí la Matrix. Ah, sí, Matrix. Y Matrix. Pero esa respuesta está asociada con lo que es mi plática. Si ustedes vuelven a ver las 3 películas, el tema principal es el propósito, ¿verdad? Pues cada película habla y siempre está recordando de que hay, por ejemplo, un elegido, ¿verdad? Ajá, el elegido va a hacer algo, si existe, y son, digamos, cosas que te hacen pensar pues en esa religiosidad, en eso sobrenatural, ¿verdad? Y si entonces entendemos a Darwin como lo expliqué, que es una manera de entender a Darwin, ¿verdad? Que además de todo parece ser, bueno, lo vemos en los escritos, ¿verdad? Darwin era la opinión de él, ¿verdad? No es la opinión de uno, sino simplemente uno está simplemente diciendo lo que uno puede leer de Darwin, ¿verdad? Entonces, esa idea de la teleología, pero basada en selección, ¿de acuerdo? Y lo interesante es entonces que puede haber inteligencia, pero sin la necesidad de un cerebro. Puede haber propósito, pero sin haber pensamiento. Entonces, es muy interesante leer a Aristóteles, ¿verdad? Y leer a estos pensadores, ¿de acuerdo? Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? Bueno, pues ahí ajá, quería… Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, más que una pregunta, sería como una idea que tuve con esto de su exposición. Realmente usted, al hablar de lo que es la teoría de la evolución de Darwin y al mostrarnos lo que es realmente la robótica y la inteligencia artificial, nos estaría dando la idea, que yo lo entendí así, no sé si fuera ese su punto, de que nosotros, bueno, la humanidad al crear inteligencia debe entender también de sí misma cómo piensa. Ajá. Pero al crear esa inteligencia no le tiene que dar las restricciones de que le debe obedecer a su creador como tal, sino que le debe dar también ese libre albedrío. Así es. Como lo estaría explicando también la teoría de Darwin, y con el ejemplo que puso usted de lo de la hormiga al buscar su alimento, tiene una conducta diferente. Entonces, ajá, si se crea la inteligencia, se le debe dar también esa parte del instinto, ¿no? Sí, pero digamos que de una manera más específica lo que yo les quise decir es lo que yo intento hacer con los estudiantes que llegan a mi laboratorio y que quieren hacer un trabajo. La pregunta sería, y que yo les haría, es ¿cómo puedes programar un propósito en la computadora? Y eso es lo que yo quiero hacer. Ajá. Esa es para mí la inteligencia artificial. No es estructuras de datos y todo eso, sino, a ver, programa en ese ser artificial algo en el cual él pueda hacerse preguntas y él pueda cambiar las funciones y él pueda optimizar y él pueda hacer muchas cosas, de tal manera que, por ejemplo, si yo llegara un día y estuviera en mi humanoide, yo le dijera, haz un fuego, pero entonces él va a hacer el fuego en la chimenea, pero él tiene que resolver todos los problemas que implique para poder cumplir la tarea que yo le pedí, desde ir a recoger la madera, los fósforos, poner a lo mejor algo para quemar, ¿verdad? Ese tipo de cosas. También hay otras cosas que hace, por ejemplo, mi perrito entiende francés y español y es muy, muy inteligente y puede aprender una cosa en 5 minutos, sabe más de 100 cosas. Entonces, a mí me queda claro que un ser como un perrito tiene inteligencia.
¿de acuerdo? ¿Alguien más? Están tímidos, ¿no? ¿Qué les gustaría saber más? Matemáticas, sí. ¿Qué pasa si, cómo puedo preguntarlo? Usted dijo el ejemplo de la hormiga, ¿no? Cuando no comía el insecto se comportaba diferente. ¿Qué Ajá. pasa si la IA no logra terminar tal orden? ¿Qué pasará? ¿Qué pensará? Si la IA, dices tú, la inteligencia artificial, ¿no qué? No logra cumplir de toda la orden. Si la hormiga no cumple la orden. Sí, la IA. Ah, la IA. Nosotros tenemos que entender que es un proceso, y es un poco lo que dijo mi hijo en su plática, al final de cuentas, tiene que ver con algo que en inglés se llama endurance. O sea, cómo tú, a pesar de las dificultades, persigues la meta. Entonces, eso es lo que destaca realmente a la inteligencia. El que se rinde, pues no va a llegar. Y créeme que la gente está trabajando así como lo hacemos nosotros. Y yo soy de las personas, a través de esto que estoy platicando, de los pocos que sí creemos que vamos a alcanzar esa inteligencia artificial que le llaman dura, le llaman hard artificial intelligence, que es realmente llegar a esa inteligencia como en la película esta de Yo Robot. No se ha llegado, pero hay gente que lo persigue y que tiene ese endurance que les digo. Entonces, cuando la tecnología sigue avanzando como está avanzando, a lo mejor cuando haya computadoras cuánticas, el problema que van a tener que resolver los ingenieros es esto que estoy platicando yo ahorita este día. O sea, ¿cómo pones en una computadora que la computadora pueda hacerse preguntas de por qué hacer algo? Y que así como nosotros podamos tomar decisiones, como el ejemplo de la hormiguita. La hormiguita tiene que tomar decisiones para poder cumplir esa salida, pero lo que tenemos que entender es de que la salida es general. En ese caso, por ejemplo, la alimentación o el sexo o ese tipo de actitudes son causas finales, ¿de acuerdo? Y eso está programado en nosotros. Todo mundo aquí busca alimento, todo mundo aquí busca reproducirse, todo mundo hace esas cosas. Pero hay marcos conceptuales, morales, hay toda una serie de cosas, como las reglas, ¿verdad?, que tú tienes que respetar para poder alcanzar eso de la mejor manera, ¿verdad? ¿De acuerdo? Gracias. ¿Alguien más?